Pues muy buenas tardes, queridos hermanos, a todos. Y ya hemos dicho antes que echamos de menos a los que por diversas circunstancias, y especialmente algunos, como sabéis, por la operación de Samuel, pues no pueden estar con nosotros. De todas formas, bienvenido a todos y el tiempo que estemos juntos, disfrutar de la palabra del Señor y también de la oración. La lectura que vamos a tener es en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, y vamos a leer unos versículos a partir del versículo 26 hasta el 40. Los Hechos de los Apóstoles, este libro, siempre me ha cautivado por todo lo que se recopila en estos capítulos que nos da este libro. Está relatando la historia de la Iglesia, pero la historia de 31 años. Aunque el libro se escribió en el año 61, aproximadamente, son lo que dicen los historiadores, sí lo que está recogiendo son los acontecimientos de la Iglesia primitiva en sus primeros 31 años. Y esta historia da para que la Iglesia no solamente aprenda de lo que está aconteciendo, sino que aquí se va a fraguar toda la doctrina que a continuación se va a desarrollar en todas las epístolas. Ya empieza a comenzar, o va a ser el fundamento de todo lo que doctrinalmente se va a desarrollar en las epístolas. Es una continuación, podríamos decir, del Evangelio, el eslabón que va a desarrollarse después en todo el Nuevo Testamento. Un libro interesante. Y cualquiera de los capítulos, pues, por la parte que nosotros abramos este libro, pues va a tener una gran enseñanza para todos nosotros. Los versículos que hemos dicho, capítulo 8, versículo 26, nos cuenta pues parte de la historia de lo que está aconteciendo de esos 31 años, de lo que son las conversiones, de lo que son la vida de aquellos primeros cristianos. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lee? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tenemos delante de nosotros un texto en el que podemos ver cómo Dios se interesa por la conversión, en este caso particular, de un hombre. Nuestro Dios se interesa por la conversión de todos los hombres, pero en este momento está centrando su atención en este hombre. Y también nosotros podemos ver y aprender el método que Dios está utilizando para la evangelización. Nosotros sabemos que Dios es el primer interesado en que la obra de Cristo lleve su fruto, su obra de la cruz, pues lleve fruto a los corazones y a la vida de los hombres. Él quiere la conversión de todas las personas, quiere la conversión de todos los hombres, y para eso manda en este caso a Felipe a que le predique a este hombre. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios se interesa por nuestras vidas, se interesa por tu vida, por todas nuestras vidas. Dios, a través del tiempo, ha utilizado distintos métodos para llevar a los hombres a los pies de Cristo, para predicarles el Evangelio, para que también le acepten como Señor y Salvador. Más adelante, en el capítulo 9, tenemos la conversión de Pablo, y creo que todos no vamos a extendernos en este asunto, pero conocemos cómo Pablo, siendo perseguidor de la Iglesia, conoció al Señor. Pues después vino el carcelero de Filipo, cómo estando unos hombres encarcelados, cómo que el testimonio de estos hombres cantando himnos a Dios les llama la atención, y su pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La cantidad de señales, la cantidad de milagros que el Señor hizo, que después fueron dando testimonio de ellos sus apóstoles, hizo que la conversión o muchas personas vinieran al conocimiento de la verdad y fueran salvos. Ahora, para la mayoría de los creyentes, la mayoría de los presentes aquí hoy, y ya en nuestro siglo y en nuestras iglesias, la mayoría, o para la mayoría, ha sido el testimonio de la palabra, la vida de la Iglesia, la vida de muchos creyentes, un folleto, algún medio que el Señor ha usado para despertar nuestro interés y traernos al conocimiento de la verdad. Y así el Señor pues ha ido añadiendo a su Iglesia los que han de ser salvos. La obra es suya, a Él le pertenece,
y Él moviliza o mueve todos los hilos que hagan falta, el Espíritu Santo, la palabra, su siervo, para que llegue a nosotros el testimonio eficiente del Evangelio para nuestra salvación. Ahora, en esta porción que tenemos delante, que hemos leído, encontramos tres agentes que Dios utiliza para evangelizar. Utiliza a Felipe, a su siervo, a un predicador. En el versículo 26 lo vemos. Utiliza al Espíritu Santo, que es el que va conduciendo a Felipe qué debe hacer, y naturalmente utiliza su palabra, que es la que da testimonio, abre los ojos de este hombre y así puede dar el paso que definitivamente él da, aceptando al Señor y bautizándose. El versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el Señor le va indicando a Felipe por dónde tenía que ir. Ahora Felipe se sentía instrumento, este predicador o este siervo de Dios, se sentía instrumento en las manos del Señor, y aunque él no sabía el motivo del viaje por aquel camino, un camino desierto y el más largo para llegar a Gaza, obedeció. Los que estuvisteis o estuvimos en el retiro, recordáis lo que pasó con Jonás, que tuvo una indicación de parte del Señor, un mandato de parte del Señor para ir a predicar a Nínive, y en la primera parte él desobedeció, con todas sus consecuencias, y él desobedeció. No fue el caso de Felipe, o no ha sido el caso de Felipe, sino que él obedeció. Las palabras del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, en la que él dice, o está hablando a sus discípulos, dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Estos la aceptaron, la abrigaron en sus corazones, la entendieron y quisieron ponerla en práctica inmediatamente. No solamente sus 12 apóstoles o sus 11 apóstoles, sino también todos los que vinieron después, sus discípulos y los que le siguieron después, y la tomaron como un reto en su vida cristiana, llevar su palabra. Y con valentía y obediencia, pues era práctica de la Iglesia. Este mismo mandato, pues, tiene que poner carga en todos nosotros, sintiendo la necesidad de obedecer y también de testificar. ¿Dónde nos ha puesto el Señor? En Jerusalén, en la calle Orfila, en la calle Francia, en la calle donde sea. Allí el Señor nos ha colocado, y es allí también, o en el sitio, o el trabajo que Él nos ha puesto, en el instituto, donde sea, es allí donde tenemos que dar testimonio. El Señor, a los que Él va a usar como sus agentes o como sus instrumentos en la evangelización, Él siempre les promete fuerza. Es verdad que no es fácil, es verdad que no es sencillo, pero Él promete fuerza. Ellos iban a ser revestidos de su poder para convertirlos en heraldos de su palabra. Y a la vez que le da la gran comisión, les da la promesa de su protección y ayuda. Ya en Mateo 28, Él les dice: yo estoy con vosotros todos los días, y además recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, esto por extensión es responsabilidad de los creyentes de hoy, su Iglesia, cada uno de nosotros.
somos el instrumento, somos el agente que Dios quiere usar para pasar el testigo, para llevar el testigo a otro. Y esto nos lo recordaba también muy bien Jonathan Recamán en la última conferencia que tuvimos con él. Lo que era y significa pasar el testigo, la responsabilidad que tenemos todos los creyentes de llevar a otros el Evangelio, llevar su mensaje al mundo. En aquel tiempo usó a Felipe, hoy lo quiere usar a nosotros. Quiere el Señor que la Iglesia de este tiempo sea un cauce por donde corra la verdad y la gracia de su palabra. Y esto debemos considerarlo no como una carga, no como un peso que nos sintamos sin dones, imposibilitados para hacerlo, sino debemos sentirlo como un privilegio que tenemos los creyentes de llevar el mensaje de salvación. Tenemos el testigo en nuestras manos. Hagamos que corra y que este testigo también alcance a otros. El segundo agente que vemos aquí en este pasaje es el Espíritu Santo. Y el versículo 29 dice, después de dar esta indicación a Felipe, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El segundo agente, estamos hablando de los agentes, es el Espíritu Santo. Y Dios quiere o usa al Espíritu Santo en muchas ocasiones para testificar, para movilizar a sus hijos, para movilizarnos a cada uno de nosotros y llevar el Evangelio a otros. En esta ocasión, el Espíritu está hablando directamente al siervo, y ya hemos dicho que obediente, no es Jonás, es Felipe, al siervo obediente. Acércate y júntate a ese carro. Al obedecer Felipe se da cuenta que el hombre está leyendo al profeta Isaías. Y en la confianza de quien se deja llevar por la guía del Espíritu Santo, pues Felipe entra en conversación preguntando al etíope si entiende lo que lee. Era una forma, ¿verdad?, de acercarse, de entablar una conversación. Ahora, con espíritu humilde y sediento, este hombre estaba leyendo la Escritura. Venía de adorar de Jerusalén y venía leyendo la Escritura. Pero el lector le responde, ¿cómo podré entender si alguien no me enseñare? A continuación invitó a Felipe para que se sentara a su lado y le explicara la Escritura. Bueno, habéis leído el texto y si lo habéis seguido, no quiero ir repitiendo los textos para tampoco comer tiempo. ¿Cómo podré entender? Ahora, ¿cuánto bien podemos hacer a tantas personas con las que nos encontramos o con las que nos relacionamos si aprovechamos la oportunidad para hablar de la palabra, para explicar la palabra, para explicar el mensaje que tiene la palabra para todos los hombres? La gracia de Dios persigue a este hombre y le da alcance, pues, en un camino solitario, pero allí, en ese camino solitario, en el camino del desierto, Dios vence a este hombre, vence el corazón de este hombre. Como Felipe, tampoco nosotros debemos mostrarnos tímidos ante personas
pues de otra nación, de otra raza, de otro color. Aunque no sepamos nada de las personas, hay una cosa importante que sí sabemos, y es que tienen necesidad de conocer al Señor y de conocer también la salvación que Él ofrece. El Espíritu Santo nos instruye a cada uno de nosotros, nos forma, y lo hace según las promesas del Señor. ¿Recordáis aquellos versículos de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16? El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que os he dicho. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan capítulo 14, 12, 15 y 16. Por tanto, la obra del Espíritu como agente en la evangelización es importante, porque después de haber inspirado la Escritura, también la hace comprensible a los hombres como a nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Ahora, el tercer agente, y ya vamos más deprisa, es la palabra, lo que se utiliza aquí. El eunuco, el pasaje que leía, el capítulo 53 de Isaías, no lo entendía, no lo comprendía. Y al no entender, pregunta, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y bueno, esto es una cosa que hasta el día de hoy algunos contestan que el siervo al que se refiere Isaías es Israel. Estoy diciendo que algunos hoy contestan así. No es así. El profeta mismo, o otros creen que también que se refiere al profeta mismo, que se identifica con los dolores y los sufrimientos de su pueblo. Ahora Felipe, el siervo del Señor, estaba bien preparado para contestar la pregunta de este hombre y le enseña que el profeta no hablaba de sí mismo, que no hablaba del pueblo de Israel, sino que hablaba de Cristo, que hablaba del Mesías que había de venir para sufrir la paga del pecado del hombre con el fin de libertarle y de salvarle, y que ese siervo ya había venido, que ese siervo ya se había manifestado, ya se había humanado en la persona de Jesús, y que ese siervo había muerto y había resucitado para la salvación de todos los hombres. Así que, con fuego de verdadero evangelista, con hondos deseos de salvación por el alma que le escuchaba, lleno de amor para con aquel que había muerto por él, este siervo de Dios, Felipe, enseñó la palabra, predicó el Evangelio, predicó a Jesucristo, enseñó sobre el Cordero de Dios que llevó y quitó el pecado del mundo. Sabemos que la palabra de Dios es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, como dice el escritor de Hebreos. Y la palabra de Dios convence y convierte. Y esto es lo que realmente necesita el hombre, necesitamos todos nosotros. Gracias a Dios por los que hemos sido convencidos y gracias a Dios también por los que hemos sido convertidos. Los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida
y nos hemos rendido a la verdad de su Evangelio, no solamente convencidos, sino convertidos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, como dice aquel texto, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. La palabra convence y convierte. Toda la Escritura, ¿verdad? Útil para enseñar, para corregir, para instruir. Hay una historia que brevemente me vaya a permitir, a ver si en un par de minutos la puedo contar, porque es interesante. Antiguamente, por lo menos yo lo he conocido cuando era un niño pequeño, pues había un oficio que era de limpiabotas, y los que sois mayores recordáis y conocéis personajes de aquí mismo de Linares, de personas que se dedicaban a limpiar los zapatos y se ponían en sitios estratégicos a hacerlo. Otros tenían su sitio en cafetería. Y esto ha sido un oficio que, bueno, porque muchas personas pues lo practicaron, que hoy no se practica. Y había un limpiabotas que era creyente. Y el hombre pues no tenía don de palabra. Se dedicaba a ejercer su oficio, ganar unas pocas pesetas, las que podía, para llevar a su casa y alimentar a sus hijos. Había gente que asiduamente pues acudía a la misma persona. Había gente que acudía a este creyente a que le limpiara los zapatos. Y mientras estaba en el café y se tomaba su café, este hermano le limpiaba los zapatos. Y el hombre terminaba, la persona le pagaba, él daba un folleto y la gente se marchaba. Había un médico, un cirujano, que tenía costumbre de ir a que le limpiara los zapatos. Y se sentaba y mientras se tomaba su café en la cafetería, pues este hombre le limpiaba los zapatos. Le daba su trabajo, el hombre le pagaba, el limpia le daba su tratado. Pero cada vez que volvía, ni el doctor, cirujano, ni le comentaba nada sobre el tratado, ni él le preguntaba. Hasta que un día este hermano se revistió un poco de valentía y cuando terminó de limpiarle los zapatos, pues le dijo algo así: doctor, dice, usted ha salvado a muchas vidas y lo seguirá haciendo por su oficio, por su trabajo, por su actividad. Pero la suya, ¿sabe usted quién la salvará? Y el hombre ya se quedó un poco perplejo y ya nuestro hermano pues le contestó, dice, la suya solo la puede salvar Cristo. Y pasaron algunos días y el hombre volvía y ya le preguntaba y volvían a la conversación hasta que ya en pocos meses, en unos meses o en un mes o 2 meses, no sé el tiempo, pues el limpiabotas se lo encontró en la iglesia al médico. Se lo encontró allí y a los pocos meses o al poco tiempo pues pudo compartir el pan y la copa con él. Y ya en un ágape que otro pues podían comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Y es que el Evangelio no solo salva vidas,
sino que transforma vidas. Y hace que personas de distintas razas, de distintas culturas, de distintos estatus sociales, pues puedan y disfruten las bendiciones del Señor juntos. Este hombre se convirtió. No solamente fue convencido, sino que fue convertido. Y este hombre se bautizó y se integró en la vida de la Iglesia. La palabra de Dios, explicada en el poder del Espíritu, tiene poder para alcanzar las partes más íntimas de la personalidad del hombre, para transformarlo en una nueva criatura y hacer una persona nueva para Dios. Hay un pasaje que voy a saltar, el de Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace su efecto. Y el evangelio que salvó al etíope, que salvó a los corintios, a los efesios, el que me ha salvado a mí, el que te ha salvado a ti, el que salvó a este médico, el que ha salvado a tantos de nosotros. Este es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio de nuestro amado Señor, que fue muerto y resucitado para nuestra justificación y salvación. Hoy vemos pocas conversiones, se ven pocas conversiones. La gente puede entender el evangelio, y hay mucha gente que entiende el evangelio. No, si yo sé, yo entiendo, sé, he leído, pero nosotros vemos pocas conversiones. Y hoy la Iglesia, desgraciadamente, lo que nosotros entendemos por Iglesia, no la Iglesia católica, sino la Iglesia donde vivimos, hoy las iglesias en general están presentando un evangelio teatralizado, sin fuerza, que cuando tenemos la oportunidad de predicar a alguien, de enseñar la palabra de Dios, pues le hablamos de ética cristiana, se exhorta a favorecer a los pobres, a creer en la familia, a formar la familia y educar bien a los hijos, de luchar por la justicia, de tantas y tantas cosas buenas, pero que todas estas cosas buenas pueden y deben venir por la conversión. Pero esto es lo que se predica, y no se está predicando la salvación por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Nos estamos olvidando de decirle que Cristo murió por nuestros pecados, para que podamos ser salvos, para que podamos ser justificados y reconciliados con Dios. Ahora, en este caso, predicó el Evangelio, Felipe, y explicó lo que significaba la profecía, explicó lo que es la Escritura. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues si tenéis la Biblia delante, leed los versículos del 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. El camino que anduvieron juntos, aquí nos relata Lucas, porque él no estaba presente en el acto, nos está relatando el acontecimiento que él conoce. Ahora, el camino les permitió a Felipe y el etíope pues seguir conversando, seguir hablando, por días, por horas, y en la conversación explicarle todo el consejo de Dios, lo que era
convencerse, pero también lo que era convertirse en un hijo de Dios. Enseñándole lo que significa aceptar a Cristo como Salvador y lo que significa también ser su discípulo. Por lo tanto, o por lo que se desprende en estos versículos, este hombre, al entender el Evangelio, manifestó una verdadera fe, apoyada sobre la persona de Jesús, y aprendió que el siguiente paso a la conversión era el bautismo. He creído. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Pues si crees de verdad, pues también debe dar el siguiente paso. Y el siguiente paso era el bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esta era la señal exterior que diera a conocer su entrega personal al Señor Jesús. Por eso, al llegar la comitiva a un oasis en el desierto, preguntó: ¿qué impide? Este es el momento, esta es la oportunidad. Yo he aceptado al Señor Jesucristo, pues yo tengo que bautizarme. Bueno, es difícil encontrar agua en el desierto, pero cuando este hombre ve estas aguas, traen a su pensamiento la necesidad de ser bautizado. Ahora, así es como tú actúas, así es como tú sientes la necesidad. Dios actúa y por medio de providencias que a veces parecen casualidades, como aquel oasis en el desierto, le está indicando a los suyos, a los que han hecho una decisión por Cristo, cuáles son sus deberes, cuál es su obligación. La respuesta es el 37 y el 38 que hemos leído. Ahora, este es el momento, aquí hay agua, ahora quiero bautizarme. Bueno, pues gracias a Dios por quien nos predica, por quien el Señor aligera los pasos para que nos enseñe su palabra. Gracias a Dios por aquellas personas que han traído el Evangelio, nos han traído el Evangelio a cada uno de nosotros, nos lo han enseñado, nos lo han predicado. Gracias a Dios por el testimonio y porque nos han enseñado los pasos que debemos seguir. Y si tú has creído, el siguiente paso es el bautismo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Que el Señor bendiga su palabra y Él nos ayude a tomar decisiones también a cada uno en nuestra vida.